Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea el sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya viene siendo habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información que rodea el mundo empresarial. Economía, finanzas, ventas, tecnología, innovación. Y hoy en nuestro programa contamos con el espacio NetCultura Radio, un espacio mensual en el que contaremos con expertos de diferentes sectores. NetCultura es la Asociación Española de Networkers y Emprendedores y cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo de la cultura del networking en el ámbito de los negocios. Cuenta además con una serie de grupos temáticos cuyo objetivo es formar a los socios en las áreas de emprendimiento, ventas y networking. Y precisamente hoy participa en el programa el grupo temático jurídico. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Hacer un testamento es un acto de previsión que garantiza que nuestros deseos se cumplan. Sin embargo, su importancia trasciende más allá de una simple voluntad. Un testamento bien redactado no solo facilita la distribución de bienes, sino que también evita disputas familiares y agiliza el proceso de la herencia. La asesoría especializada en la relación y gestión testamentaria es crucial. Un profesional cualificado puede clarificar términos legales, maximizar beneficios fiscales y garantizar que el testamento refleje fielmente los deseos del testador. La planificación anticipada y el asesoramiento experto son pilares fundamentales para asegurar una transición de herencia tranquila y justa. Y este es nuestro tema de hoy, la importancia de hacer testamento y cómo gestionar la herencia. Y para ello contamos con la participación de Amparo González. Ella es asesora ella es diplomada en Relaciones Laborales, asesora de autónomos y empresas, con Jesús Soler, abogado experto en tecnología, y con Virginia Corredera, abogada especialista en familia y sucesiones. Todos ellos son socios de KCN e integrantes del grupo temático jurídico. Y en concreto Virginia es la manager de este grupo. Virginia, bienvenida. Jesús, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien, buenos días. Gracias, Montse. Estaba muteado, buenos días. Amparo, veo que tenga algunos problemas para conectarse. Y empiezo con vosotros y vamos a esperar a ver si puede conectarse sin problemas. Virginia, hoy vamos a hablar de la importancia de hacer testamento y cómo gestionar la herencia. Los tres que participáis en el programa vamos a hablar del mismo tema, pero cada uno toca cuestiones diferentes y voy a empezar contigo, Virginia. ¿Cuál es la importancia de redactar un testamento y cómo puede beneficiar a las personas y a sus familias?
Bueno, a ver, el testamento es que es un documento crucial en la vida de una persona, en la planificación general de la vida de una persona, porque, bueno, aquí a lo mejor nosotros, sobre todo en los países anglosajones, sí que es verdad que le dan una importancia, una gran importancia, pero bueno, pues aquí en España por mentalidad, pues a lo mejor siempre se ha dejado un poquito más de lado, pensando que, bueno, que la ley es la que decidirá por mí, somos 3 hermanos, 2 hermanos y bueno, pues ya tampoco tengo tanto patrimonio, quedará repartido a partes iguales. Cuando lo único que estás dejando son problemas y más problemas a los herederos y que al final es tu familia. Entonces, bueno, pues los beneficios principales es para toda clase de situaciones en las que te puedas encontrar en tu vida. Por ejemplo, si tú estás casado, uno de las principales ventajas de ello es que, bueno, tienes que hacer un testamento porque el viudo, tu cónyuge, solo recibiría el tercio del usufructo de la herencia y la propiedad de nada. Eso es por ley. Si tú otorgas testamento, pues bueno, pues ya a tu cónyuge pues ya le puedes dejar más cubierto, también le puedes dejar con un nivel de vida más o menos acorde con el que hayáis con el que hayáis llevado hasta ahora y bueno, y simplemente proteger a tus seres queridos, con lo cual es importantísimo hacer testamento y proteger a tu cónyuge en el caso de que estés casado. Si estás casado y también si tienes hijos, bueno, pues también es importantísimo pues hacer un testamento en el cual ya no solo lo dejes a partes iguales, sino que, oye, a lo mejor hay una serie de necesidades especiales para una serie de un heredero concreto y demás, y entonces, bueno, pues es importante que estés vivo para poder explicar a los demás cuáles las razones por las cuales has tenido que hacer esto. Y luego, si eres pareja de hecho, también es importantísimo porque si falleces, el que hereda y no tienes testamento son los padres de tu pareja de hecho. Tú como pareja, pues te quedarías también sin nada. Has estado conviviendo con una persona 20 años y, oye, y ya está, no tienes ningún tipo de protección ni nada con respecto a los bienes de tu pareja. Y luego ya, si estás divorciado, pues también. ¿Por qué? Porque los bienes pasarían a tus hijos, pero tus hijos si son menores de edad, pues que digamos que administrar. Tu pareja, tu expareja, tú no sabes qué criterio va a tener. Muchas veces estás separado precisamente por diversidad de criterios y además está casado con otra persona o tiene nuevos hijos y no sabes cómo se va a gestionar eso. Con lo cual tienes que dejarlo bien atado. Bueno, si ya estás soltero, pues igual, también. ¿A quién? A tus padres, a tus sobrinos, a tus hermanos. En fin, hay que dejarlo siempre bien atado. Y ya financieramente también es muy importante porque normalmente cuando tú vas a recibir una herencia, pues también necesitas pagar impuestos, gastos de escrituración, bueno, la plusvalía, el impuesto de sucesiones sí que es verdad que depende de la comunidad autónoma, deudas en general. Y también es importante pensar en algún tipo de producto financiero, ahorro, cuenta de seguro, para poder que tus herederos puedan cubrir todas esas deudas. Además, es que el año pasado se batió el récord de herencias rechazadas en España debido a que la gente no puede muchas veces adquirir esa herencia. No puede adquirirla porque no tiene la liquidez. Tú no sabes en qué momento de la vida se va a morir esa persona y no sabes en qué momento de tu vida te vas a encontrar. Y a lo mejor no tienes el patrimonio suficiente, a lo mejor tienes unos 3 hijos o tienes 2 o yo qué sé. Entonces, claro, son cosas que tienes que dejar bien atadas. Por eso es importante el testamento. Parece que tenemos ya a Amparo que ha podido conectarse. Amparo, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Es que se me conecta una cámara que no tiene que ser. No sé si me Bueno, oís. de momento te vemos y te oímos perfectamente, así que bueno, ya vamos bien. Buenos días, Amparo. Buenos días. Virginia, ¿cuáles son los aspectos legales clave que deben considerarse a la hora de redactar un testamento para asegurar una distribución justa de los bienes? Bueno, primero hay que analizar cada caso concreto, porque cada familia es un mundo.
Está la familia estándar, Ujú. que tienes el padre, la madre y 2 o 3 hijos, ¿vale? Pero hoy en día también hay que ver que las familias, bueno, pues son diferentes. Y entonces está pues la familia que se ha separado y que tiene medio hermanos, la familia, bueno, pues que no tiene padre pero tiene nuevo cónyuge, o la familia que se separó y tiene un nuevo cónyuge con nuevos hijos, o sea hay muchos modelos. Lo importante sí que es verdad es ser ecuánime entre los hijos, pero como he adelantado anteriormente, sí que hay que también tener en cuenta que hay determinadas circunstancias, por ejemplo, un hijo con discapacidad, que también hay que dejar bien atado, bueno, pues que es la protección de esa persona. O bueno, también hay que dejar bien atado que un hijo pues ha tenido mayor suerte o haya podido tener menos suerte a lo largo de la vida. Entonces, todas estas cosas hay que dejarlas bien atadas. También se recomienda, por ejemplo, que un bien indivisible no se deje a partes iguales, sino que se deje a una persona y, bueno, y los demás, pues que pues se le deje, bueno, pues el equivalente económico. Eso es algo, pues también muy importante porque también va a evitar mucho conflicto familiar y además en estas cosas son muy delicadas porque entre los hermanos y demás, al final yo conozco bastantes herencias que desafortunadamente acaban los hermanos sin hablarse a causa de esta situación, de que bueno, se ha desmoronado un poco la estructura familiar y encima te encuentras con una serie de problemas que no todos afrontan de la misma manera Ujú. y bueno, si no, lo que te digo, si no hay testamento, cada uno tiene una idea en la cabeza y ve injusto incluso la propia ley. Ujú. Entonces, hay que dar una explicación en vida, explicarlo bien y sobre todo ser lo más ecuánime posible en función también de las circunstancias de cada una, o sea, de cada familia. Ujú. Jesús, ahora que estamos hablando de testamento, háblanos un poco del testamento digital. ¿Qué es exactamente y cómo difiere de un testamento tradicional? Principalmente porque no existe. Porque el Vale. testamento digital es un invento. No, el testamento digital es una creación jurídica de la Ley Orgánica de Protección de Datos, de la Ley 3/2018, que ya se había realizado aquí en Cataluña en el año anterior, una modificación del Código Civil catalán, en el cual lo único que haces es disponer de alguna forma de todos tus bienes, llámale bienes, digitales, porque Virginia estaba hablando de lo que son bienes materiales, Sí. casas, dinero, fondos, pensiones, que es lo que la gente discute, pero tú tienes un patrimonio inmenso, intelectual, digital, cuentas, criptomonedas, NFTs, un montón de cosas que las tienes por ahí sueltas, que es un activo muy importante. Fotografías. ¿Cuántas veces en las herencias no solo se discuten por las joyas, sino por las fotos? Ahora las fotos están en formatos digitales, entonces el testamento digital es una creación de esta ley orgánica que ya teníamos aquí en Cataluña, en el cual el testador o una persona dispone qué va a pasar con sus bienes o activos digitales, redes sociales, correos electrónicos, contraseñas, y puede disponer de ellas para que sean o los familiares o nombrar un tercero, un albacea, en este caso es un albacea, que tomará las disposiciones necesarias. Por ejemplo, tu cuenta de Instagram tienes 2,5 millones de seguidores y está generando dinero y tú te mueres, pues tú dispones de que esa cuenta de Instagram con esos 2 millones de seguidores pueda estar como cuenta operativa todavía en memoria o como recuerdo, y eso al final es un activo y tienes que decir quién va a gestionar tu activo digital una vez que tú fallezcas. Esto Sí, en por sí ejemplo, puede se ser llama testamento, Jesús, se llama, sí. podría ser, por ejemplo, nombrar una albacea o pregunto. La ley habla de una persona o institución que se haga cargo de tus activos digitales o tus bienes, tus cosas digitales. Eh, la, la doctrina habla de albacea como figura, pero no es una albacea según el Código Civil. Y tampoco es un testamento según el Código Civil. O sea, fíjate que el testamento digital en sí
tiene varias contradicciones. Por ejemplo, en el Código Civil tenemos el testamento hológrafo, que es el testamento que puede hacer una persona escribiéndolo y firmándolo con una fecha determinada. Pero, por ejemplo, no existe el testamento con firma electrónica, que es una firma mucho más segura, identificativa que un testamento holográfico. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con un testamento digital? Dejar declarado ante notario o ante cualquier institución, o incluso en un documento con firma digital donde puedas verificar la identidad del causante, qué quieres que pase con tus cosas una vez que tú fallezcas. Eso pueden ser instrucciones que des a instituciones, instrucciones que des en plataformas o instrucciones que puedes dejar a los herederos, familiares, etc. La ley además no habla expresamente de albacea, sino que habla de los familiares y personas que se tengan que hacer cargo de tu herencia. Y esas instrucciones las puedes dejar en cualquier tipo de formato. Yo pienso que un formato puede ser una plataforma que se dedica a recoger testamentos digitales, pero perfectamente puedes acudir al notario y que en tu propio testamento digas, y todos mis activos, mis 2 millones de seguidores del Instagram, el TikTok y todas estas cosas, quiero que las gestione quien sea, una ONG o mi familia. Jesús, por lo que estás contando, en un testamento digital se puede considerar activo todo aquello que yo tenga digitalizado y que tenga valor para mí, en este caso. O que tenga valor para terceros. Sí, es decir, una fotografía, claro. Vale. Claro. ¿Cuántos testamentos vemos donde se dice que el piso para tal, las joyas para cual, el terreno no sé dónde y las cuentas para dónde? ¿Y qué pasa con las fotos? ¿Qué pasa con los recuerdos? ¿Qué pasa con la taza, el jarrón, la figurita que saqué de no sé dónde o el pongo que me regalaron en no sé dónde y le tengo mucho cariño? O el perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas disposiciones no suelen estar en el testamento porque la gente se olvida y en cambio... Y ahí la importancia de un asesor. Digital, sí, pero es un problema porque aquí no tenemos costumbre. Tú has hablado del derecho sajón y el derecho español. El derecho español ya recoge directamente qué va a pasar con tus bienes una vez fallecido si no has prestado testamento, porque tienes el intestato. Y en derecho sajón, como no existe ley escrita en esa parte, sino que existe el common law, ellos ya tienen la tradición de cuidado que en cuanto tenga un bien, tengo que decir qué va a pasar con este bien, que no sea una res nullius. Pues ellos ya tienen una tradición de prestar testamentos mucho más habitual. Aquí mis amigos notarios de mi generación decían, en cuanto tengas un bien, presta testamento por si las moscas. Y en el testamento puedes hacer las disposiciones que te den la gana, incluidas las disposiciones digitales. ¿Vale? Lo que no vas a tener que poner en el testamento digital, si lo prestas delante del notario, es el número de tus contraseñas. Puedes hacer perfectamente un depósito con un USB, con un documento que diga ábrase después de muerto y en presencia de notario, porque si lo dejas reflejado en el documento, este documento va a ser un documento público, estará en el acta notarial, que cuando vayas a pedir últimas voluntades lo va a ver todo el mundo, porque todo el mundo puede pedir copia de ese testamento. En cambio, de ese USB o de ese documento que estará encriptado, no van a poder ver las claves, porque, por ejemplo, tú has hablado de muchas figuras jurídicas, pero imagínate que tus redes sociales quieres que las gestione pues tu hijo, que el correo electrónico profesional lo gestione pues quien sea, pero tienes un correo electrónico ahí o unas criptomonedas que resulta que no quieres que las gestione tu familia, que quieres que las gestione otra persona. Entiéndeme. Entonces dices, no, pero esta cuenta de correo no quiero que llegue a mi familia, sino que la gestione esta otra persona. Es tan fácil como eso. Entonces, eso lo puedes dejar escrito en un testamento digital. Se llama digital porque en sí lo que recoge son todos esos bienes y activos, o que puedan llamarse activos, que están en el mundo digital hoy en día. Es un problema porque el Código Civil no recoge como bienes los bienes intangibles de activos digitales, no los configura así, es un gran error. Pero cuesta mucho cambiar conceptos del Código Civil y la patrimonialización de los activos todavía les cuesta pensar que el activo digital hoy en día, en el siglo XXI, es un activo más. No es las casas, los coches y las cuentas corrientes. Los activos digitales son realmente activos. Al legislador del siglo XIX le hablas de un NFT, de unas criptomonedas o de cuentas corrientes que están controladas online y le vuelves loco. Pero es que el legislador ya tenía que haber puesto hay que adaptarse a los tiempos. Sí, pero ya sabes que a los legisladores actuales el tiempo que tienen que adaptarse es otro, no es al de adecuarse a las cosas que tienen que hacer, sino otras cosas.
Jesús, ¿cuáles serían las principales razones por qué las personas deberíamos considerar redactar un testamento digital en la actualidad? Porque tienes toda tu vida en la red. Ujú. Tienes toda tu vida en la red. ¿Cuántas cosas has colgado en Instagram de cosas que has hecho, fotos que has realizado, viajes? ¿Cuánta información hay en tu cuenta de correo electrónico? La mía hay información desde el año 2002, 2003, Ujú. con un montón de documentación. Alguien tendría que gestionar esos N gigas que tengo en mi cuenta de correo. Ya no te hablo de la cuenta de correo profesional. O sea, tiene enormidad de documentos, incluso documentos confidenciales de clientes. Entonces, eso lo tienes que gestionar de alguna forma. O se cierra y se destruye, se da instrucciones, una de las partes del testamento digital es dar instrucciones a las redes o a los gestores de las redes para que hagan la voluntad que tú quieras. Oye, quiero que mi correo profesional se destruya, se borre, se cancele. Entonces ahí nadie va a tener acceso a todo ese correo profesional. Y a esa otra cuenta de correo que utilizaba para relacionarme con alguna otra persona, también quiero que se cancele. Ujú. Lo mismo pasaría con las cuentas que tengo en bancos digitales, DeFi, criptomonedas, etc. Entonces, alguien tiene que gestionar eso porque ahí sí que hay dinero real. En el otro hay derechos, bienes intangibles, pero que al final tienen un valor patrimonializable o un valor intrínseco, Ujú. ¿no? Para ti como persona, y alguien lo tiene que realizar. Ujú. Y entonces se llama testamento porque es una expresión de tus últimas voluntades de qué va a pasar una vez que tú ya no estés con Sí. todos esos activos que son activos digitales. Ujú. Pero que es muy difícil patrimonializarlos en un testamento. Es decir, la mitad de mi fortuna va a ir para mi hijo Juanito y la otra mitad para mi hijo Juan Pepito. ¿Vale? Eso no. Pero la gestión de redes es muy importante, porque Ujú. luego tenemos cantidad de cosas. Imagínate que en el año 2016 compraste unas criptomonedas que te has acordado, pero que tienes por ahí las contraseñas, y las vuelves a mirar al cabo de 15 años y resulta que eso vale un congo. Entonces, Ujú. alguien tiene que tener acceso a esos activos digitales difícilmente convencionales o puestos en un testamento o en un notario, porque al notario también hay que hacerle todas esas cositas, que también cuesta. Ujú. Amparo, en Sí, tu caso, te dedicas a la parte de gestión, ¿no? De las herencias. ¿Qué sí. consejos prácticos podrías dar para gestionar adecuadamente los aspectos financieros de una herencia? Bueno, pues como están comentando los compañeros, en primer lugar, cada herencia es única y que Ujú. estos consejos que yo puedo contar aquí son muy generales, Sí. así para que la gente pueda hacerse un poco la idea de qué es lo importante. Y en principio lo más importante es buscar a una persona experta en la materia para garantizar que se cumplen esos aspectos legales y financieros Ujú. a la hora de recibirla, la herencia o no. Por Ujú. ejemplo, es también muy interesante pues hacer un inventario con los activos y los pasivos, las propiedades, las inversiones, las deudas. También, también sería muy importante comprender lo que implica la herencia, recibirla, si hay que tener que declarar o tributar por la transmisión de un bien. Por ejemplo, si se recibe una obra de arte, pues tenemos que saber la valoración, porque esa información es muy importante, sabes cuánto va a valer esa obra y cómo la valoras para repartirla. Ujú. De la misma forma, pues conocer, por ejemplo, el valor de un inmueble. Otro aspecto, pues también es muy importante tener la documentación, la documentación preparada, porque el testamento, la acta de función, las escrituras, de las cosas que más nerviosas pone a las personas a la hora de preparar estos papeles. Uy, perdón, que se me está tapando ahora la cámara. Y bueno, pues conocer también, comunicar al banco que esa persona ha fallecido. Ujú. Eh, sí, también informarte pues cuál era la situación de esta persona, si deja deudas, para saber si puedes o quieres hacerles frente a la hora de recibirla. Ujú. Y pues sobre todo hacerte la idea del desembolso que supone recibir una herencia. Ujú. Pues como hemos estado comentando, el impuesto de transmisiones, las tasas, las plusvalías, pues y en última instancia la renta. Ujú. Saber si esa parte también hay que pagar o no hay que pagar, en qué momento, ¿no?
Ujú. Pues hay que hacer una planificación de estos impuestos a los que tienes que hacer frente en el momento de que vas a recibir una herencia. Me Esta gusta. información va dirigida, perdón, No, dime, dime. esta información va dirigida tanto a la persona que tiene que preparar el testamento como a los herederos. Tienen que Ujú, saber o conocer un poco los aspectos generales de lo que supone tener una herencia. ujú. Y en principio, pues también revisar los beneficiarios de los seguros que hayas contratado para saber a quién estás dejando, porque puedes dejar concretamente a personas en ciertas pólizas, ¿no? Y decirle, tal persona hereda este seguro, ¿no? Ujú. Para que intentar al máximo, pues como estábamos comentando, ser equitativos en el reparto. Aunque aquí la normativa, si no has hecho testamento, ya, como ha dicho Jesús, nos lleva a la norma general, perdón, y se reparte, ¿no? Pero dentro de eso, pues cuando tú preparas un testamento intentas ser eso, equitativo, normalmente, normalmente. Me gustaría hacer Y un sí, comentario, un apunte que ha hecho antes Virginia, que es el tema de las herencias rechazadas precisamente por lo que estás comentando tú, que hay mucha gente que no puede hacer Sí. frente a una herencia, sea por los impuestos, sea porque va asociada a una deuda. Es decir, recibo, pero también tengo que pagar cosas, ¿no? Entonces, claro, esto es importante saberlo porque hay mucha gente es que a la hora de recibir una herencia o que le toca eso, ¿no? Ser beneficiario de una herencia, se sorprende de esto, ¿no? Porque ni siquiera te has planteado qué pasa, ¿no? Cuando eres heredero de claro, algo, ¿no? Sí, esto hay que claro, claro. recalcarlo. Mm, Como bien ha dicho Amparo, bueno, ha profundizado un poco más, pero mm, esto hay que recalcarlo porque la gente no es consciente, y ujú, ni el heredero, ni el causante, ni el que va, bueno, o sea, el que se supone que tiene que hacer el testamento. Dice, ujú, no, yo cuando me muera, pues la casa va, por ejemplo, la casa, también hay criptomonedas, tal, pero bueno, en este caso, la casa tal va a mis 3 hijas o mis 2 hijos. Pero claro, no se puede simplificar así. Desafortunadamente hay muchísimos trámites burocráticos y fiscales que hay que tener en cuenta, y con una simple planificación, una visita a tu abogado o a tu asesor, Claro. con eso dejas yo creo que incluso hasta la mejor herencia a tus herederos, que es orden y concierto, o sea, ujú. y les quitas de muchísimos problemas. Sí. Amparo, una de las principales cosas que, bueno, muchas veces se heredan son las propiedades. ¿Cuáles son las principales dificultades que nos podemos encontrar a la hora de heredar propiedades o bienes inmuebles? Pues, como he dicho antes, en primer lugar, el pago de los impuestos puede ser un quebradero pues bastante interesante, porque Ujú, claro, si no puedes asumirlo, pero eso no lo sabes si no lo has planificado o en el momento que te lo están diciendo, te enteras y dices, ¿ahora qué? Entonces, una de las principales dificultades es el pago de la recepción de esa herencia. ujú, Otro de los, bajo mi punto de vista, de las dificultades es los conflictos familiares. Me ha comentado un poco Virginia así, porque en general puede que no haya disputas, pero claro, todos sabemos que las personas dejamos de ser razonables y sobre ujú, todo en una situación pues donde están los sentimientos así muy, muy presentes. Entonces, saber que se pueden generar conflictos, sobre todo si esa propiedad solo hay una y son varios herederos, aunque intentes, a uno le dejas la vivienda, a otro le dejas la parte económica, pero a veces eso no se puede dar, entonces tienes que repartir y ese inmueble queda para el resto de herederos. Pues es aconsejable quizá estipular un proceso para la toma de decisiones, ujú. porque puedes vender, alquilar o utilizar ese inmueble y, y son muchas opciones y cada una tiene un fin. Pues habría que plantearse si los herederos requieren liquidez o podrían querer, claro, y podrían querer vender el inmueble lo antes posible, pero eso significa que a lo mejor lo pueden mal vender. Entonces, el alquiler te da una opción de recibir una renta que también la puedes distribuir a partes iguales, pero bueno, también es importante en ese lado saber que esa vivienda tiene unos Ujú. gastos de mantenimiento, como bueno, la comunidad, reparaciones, o si tiene hipoteca y también tienes que asumirla. Entonces, pues
en primer lugar, pues en segundo lugar, las decisiones entre varios, yo creo que sería una de los conflictos o dificultades que podemos tener a la hora de heredar inmuebles. Ujú. Y bueno, pues si en esa investigación del inmueble heredado descubrimos que puede que tengan unas deudas asociadas, pues intentar llegar a una solución con los acreedores para poder asumir los pagos de la forma más sencilla. ¿Y qué pasa si yo te heredo una propiedad o cualquier otro bien y no puedo hacer frente? ¿Tengo que rechazar la herencia? ¿Puedo esperar a aceptarla un poco más adelante? ¿Esto cómo se gestiona? Bueno, No sé tienes si una opción, por ejemplo, sería beneficio de inventario. Habría que ver, el beneficio de inventario es una opción que, simplificando, por supuesto, es que puedes recibir, aceptar la herencia, beneficio de inventarios implica que solo recibes, o sea, que solo vas a hacer frente a la herencia, a las deudas que componen la herencia con los bienes, Ujú. los derechos que componen la herencia. Es decir, que no va más allá, con lo cual no se implica, no estaría envuelto tu patrimonio personal. Eso es una de las opciones. Aceptar la herencia a beneficio de inventario. ¿Qué ocurre? Que puede ser que, bueno, pues que no sea suficiente o, bueno, y sobre todo que incluso para hacer esa gestión, también, como bien dice Amparo, tienes que planificarlo. Y tienes que planificar unos gastos, o sea, no puedes llegar y decir, venga, a beneficio de inventario y ya, no. Todo esto tiene que estar planificado. Si no tienes pensado cómo afrontar, tanto burocráticamente como financieramente, Ujú. toda esta gestión, estás metiendo en un problema a tus herederos, que puede repercutir incluso en su patrimonio personal. O sea Ujú. que al final esa herencia puede que vaya a parar a manos del Estado, que es donde van a parar las herencias que no se aceptan. Las herencias rechazadas van a parar al Estado. Es decir, Sí, los bienes, todo lo que no acepte un heredero directamente pasa al Estado. pasa al Estado, exacto. Ujú. Vale. Amparo, ya que estoy hablando, ay, Virginia, ya que estoy hablando contigo, ¿qué consejos puedes ofrecer a las personas que se deseen planificar su sucesión, su testamento, pero no estén seguras por dónde empezar? Lo primero es acudir a tu abogado o a tu asesor fiscal. Ujú. Ellos son los que te van a dar los pasos que necesitas atendiendo a tus circunstancias concretas. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es saber cuáles son los bienes que componen tu herencia y en cuanto a los derechos y las obligaciones, hacer un inventario. Y a partir de ahí ya se puede saber cómo habría que proceder. Si esos gastos que pueden implicar, las comunidades autónomas en las que nos encontremos, porque claro, los impuestos son diferentes en cada comunidad autónoma, los herederos que hay, y entonces, sobre todo hay que saber situarse. Inventario, número de herederos y qué es lo que quiere hacer esa persona con su patrimonio y cómo incluirlo todo, claro, en el patrimonio. Y luego también, en este caso, asesorarlo de forma acorde con los tiempos concretos, que es como bien dice Jesús, con el tema de qué vas a hacer con tus redes sociales, qué Ujú. vas a hacer con tus criptomonedas en el caso que las tengas, qué vas a hacer con todas las suscripciones digitales, qué vas a hacer con todo eso. Y eso la gente, pues son cosas que no se plantean. Entonces no te lo planteas, ¿por qué? Pues porque no tienes un asesor, no tienes un abogado, no tienes alguien que te pueda guiar en este proceso. Ujú. En tu caso, Y hay un problema, sí, Jesús, si dime. me permites, hay un problema añadido cuando estamos hablando de que tenemos que hacer el listado de los bienes. Nadie tiene un listado de sus cuentas de correo, sus páginas, sus suscripciones, sus criptos, sus cuentas bancarias en sitios que no sean la entidad de siempre. No tenemos un listado, nadie se le ocurre tener eso
bien listado y dispuesto para el día que te pueda pasar algo. ¿Por qué? Porque la planificación de un testamento no prevé que te vayas a morir a corto plazo, sino que, bueno, yo hago una previsión porque de mis bienes se les voy a dejar por mitades a mis hijos. No voy a prever que mañana voy a tener un accidente y, ostras, ¿qué pasa con esa cuenta corriente? ¿Qué pasa con esas criptos? ¿Qué pasa con estas cuentas de correo electrónico o de redes sociales? ¿Cómo se van a gestionar? Sino que vas a hacer grupos genéricos. Que hay un consejo que es muy bueno y que tenemos que pensar los abogados, es dónde empadronar a la persona que va a hacer el testamento. Porque un testamento de 1.000.000 de euros en Madrid vale a lo mejor de impuestos 1.000, 2.000 o 3.000 euros, pero 1.000.000 de euros en Cataluña puede valer de 50 a 100.000 euros de impuestos. ¿Vale? Entonces ahí es donde, si tú quieres hacer una planificación de lo que puede pasar con tus bienes para tus hijos o para tus herederos, lo primero que tienes que plantear es dónde quieres fallecer, curiosamente, y cuál es tu vecindad civil a la que te quieres someter. Entonces, no es ya dumping fiscal, pero si tú estás en Madrid o te alquilas un pisito en Madrid, pues la herencia va a salir más barata que si tienes un pisito en Paseo de Gracia. Tal cual, sencillamente. Entonces, es una de las primeras planificaciones que tienes que pensar. Lo que pasa es que yo tiendo a pensar que mis testamentos, los que yo hago, son siempre de grandes masas patrimoniales. Porque de no ser que tengas un legado específico donde digas, no, y el piso de Paseo de Grecia sea para ti o para mí, lo que sea. El resto va por masas. Yo lo hago siempre por masas patrimoniales y luego monto a una persona que es la que va a gestionar dentro de, llámale albacea, lo que sea, cuando en caso de que haya problemas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que, y si hay más gastos que ingresos, el albacea lo que tengo que decir es que el albacea, en caso de que haya un default, en los herederos que acepten a beneficio inventario, que todos mis bienes se realicen y se paguen las deudas, punto. Claro. Es lo más sencillo. Porque el heredar a beneficio inventario está muy bien, pero ¿cómo vas a heredar a beneficio inventario un piso si no has dado instrucciones de cómo se va a vender? O los inmuebles. No, por supuesto, si eso es una opción, pero claro, no tiene, por eso es una opción, pero por eso luego acabas lo que te digo. Y en caso de que el heredero, aunque exista la opción de beneficio de inventario, al final acabas rechazándola porque tampoco te viene bien. Con lo cual yo siempre pongo una figura de un albacea que sea o un liquidador que haga primero la tasación de activos y pasivos, en caso de los pasivos sean más que los activos, lo que hagas la liquidación y fuera. Porque es que así le evitas problemas a los herederos para que lo rechacen. Porque luego es un problema, el rechazar herencias es un problema cuando tú tienes una línea causal hacia atrás. Por ejemplo, yo no puedo rechazar una herencia, yo no puedo rechazar el testamento de mis padres, porque automáticamente le salta a mis hijos. Y en caso de que mis hijos tuvieran hijos y yo tuviera nietos, automáticamente salta hacia atrás por sucesión. O sea, tú no puedes rechazar una herencia de tus padres, Monse, porque tienes hijos y saltaría a tu hijo. Aunque tú la rechaces, sí, yo no la quiero, ¡pum!, saltaría hacia atrás. Hay una sucesión directa que es la de tus sucesores. Entonces, la única forma de rechazar una herencia, de repudiar la herencia, es que tú no tengas nadie hacia atrás. Porque si lo vas saltando, tiqui. Y tendría que rechazar la herencia toda la línea sucesoria. Es decir, si yo no acepto una herencia, tendría que rechazarla yo, rechazarla a mis hijos. Correcto. Vale. Correcto. Y si tuviera nietos, o mis hijos tuvieran hijos, los hijos de mis hijos. Si ellos lo rechazaran, automáticamente tampoco podrían rechazarlo por sus nietos si fueran menores de edad y tendrían que hablar con el fiscal o con el juez para admitir ese rechazo. Porque podría haber un posible caso de perjuicio a los menores. Entonces, imagínate todo ese salto de sucesión hacia atrás, lo que te va a llevar de problemas, ¿no? Claro. O sea, no es tan fácil. Madre mía, lo que sé seguro es que hay que ir a un experto sí o sí. Y que se lo quede del Estado. Es mucho más complicado, es mucho más complejo de lo que, sí, la verdad, creemos. Sí. Sí, luego, por ejemplo, mucha gente me la encuentro diciéndome, mira, nosotros nos llevamos súper bien, estoy y tal, somos 2 hermanos, y bueno, falleció mi padre desafortunadamente de un paro cardíaco y tal, y llevamos 3 años intentando tal, porque nos ha pasado esto, o sea, se han ido encontrando escollos a lo largo del proceso,
Bueno, y están pues como muy asombrados de la dificultad que te encuentras. Entonces, por eso yo recomiendo, pues, porque no es nada simple. Ninguna figura de la que te pueda hablar, digo, bueno, pues haces un fideicomiso, bueno, ya, pues no es tan simple. Bueno, ya, pues haces un beneficio inventario, ya, pero no es tan simple. Entonces, claro, hay que ver cada caso concreto y ver cómo proceder. O sea que sí. Y aún así, en el último segundo, el testador puede cambiar el testamento. Sí, y ahí exacto. tenemos los grandes problemas. Ahí tenemos grandes problemas porque estás muy bien con tu hijo y con tu nuera, y pasado mañana tu hijo tiene otra nuera y te hace cambiar el testamento, el día antes no sé qué, luego tienes un accidente y resulta que el testamento ya no es tan favorable a tus intereses, o en el artículo mortis ha conseguido que alguien que se ha casado con tu padre que tenía 80 y pico años en la residencia cambia el testamento radicalmente. Entonces, eso es puta maravilla. O sea, hasta el último momento que tú tengas conocimiento, puedes cambiar el testamento. Llamas al notario, te presentas El allí. testamento posterior anula el anterior. Y si tienes capacidad cognitiva, eso va a misa. Otra cosa es que tengas las facultades deterioradas, pero si tú tienes plena capacidad, el notario levanta testamento media hora antes de fallecer, y eso es lo que va a misa. El resto no se lo problema. Amparo, ¿querías comentar algo? Que estamos a punto, casi estamos en tiempo. Eso es lo que... Nada, antes lo he comentado, pues claro, es tener la información, la documentación, pues lo más actualizada posible, porque claro, no es... A lo mejor tú firmas, como decía antes, algo sencillo como es un seguro de vida y dejas de beneficiario a tal persona en concreto, y justo pasa un tiempo, pasa alguna circunstancia, con lo cual es cierto que sí que tienes que tener pues controlado en todo momento cuál es la situación personal, porque bueno, una vez fallecido pues ya lo mismo te va a dar igual, ¿no? Pero claro, todas las personas que están implicadas detrás, pues es lo que puede generar la disputa al final. Lo que sí que es verdad es que antes de nada tenemos que sentarnos y empezar a hacer inventario de todos los bienes que tenemos, tanto digamos físicos como digitales, para luego poder, si tomamos la opción de hacer el testamento, tenerlo lo más claro posible, porque es que si no, las dificultades que nos podemos encontrar o que se pueden encontrar nuestros herederos en este caso pueden ser Son muy importantes, sí. Virginia, antes de finalizar, me gustaría recordar que desde Necultura, desde vuestro grupo temático, durante cada mes vais realizando diversos talleres en los que vais informando o vais dando tips, ¿no?, de diferentes cuestiones, en este caso legales. ¿Qué tenemos que hacer si queremos asistir a algunos de estos talleres? Es decir, ¿puede asistir todo el mundo? ¿Dónde podríamos encontrar un poco de información? Bueno, estos talleres son organizados por Netcultura, ¿no? Es una organización que bien has descrito tú, y entonces, bueno, pues simplemente es una cuota muy pequeña que se tendría que pagar anualmente, y con ello pues tienes un acceso libre a todo tipo de talleres, ya no solo de tema jurídico, sino bueno, pues de todo tipo de áreas, desde salud y bienestar, finanzas, en fin. Pero en nuestro caso, en el caso del grupo temático jurídico, bueno, pues es hacerte socio de Netcultura, y puedes participar tanto a nivel oyente, para bueno, pues, el tema que te pueda interesar, como a nivel de ponente también. Decir, bueno, yo soy abogado o me dedico al ámbito jurídico y bueno, voy a hacer una ponencia pues para que bueno, la gente bueno, pues pueda entender algo determinado sobre un área concreto, ¿vale? Y luego se pueden hacer una serie de preguntas y demás. Entonces, eso es lo principal, hacerte socio de Netcultura por una cuota muy pequeñita, anual, que la verdad es que aporta muchísimo, muchísimo. Amparo, Virginia, antes de finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran a lo mejor contactar contigo, o sobre todo estos temas que hemos hablado, o otros temas, ¿no? Déjanos algún dato de contacto, por favor.
Bueno, yo, como os he comentado, soy Virginia Corredera, soy abogada de Corredera Abogados. Estamos en Madrid, en la calle Velázquez, número 27, y la página web es correderabogados.com. Bueno, ahí tenéis toda la información. Si queréis contactarme, solo tenéis que... También tengo Instagram, y buscáis Corredera Abogados, abogada especialista en familia y sucesiones, y ahí os puede venir toda la información para acceder a mí y para que os pueda ayudar en todo lo que necesitéis. Jesús, en tu caso, ¿cómo podrían contactar contigo? Primero enchufando el micrófono porque si no, no se me oye. Y lo siguiente es contactar conmigo o en mi móvil, mi perfil de LinkedIn o en mi despacho en Cartañá Abogados, donde estamos en Barcelona, en la Travesa de Gracia, de 8 a 8, son full time. Los abogados últimamente no hacemos 40 horas, hacemos 60. Un poco y estamos siempre full time, o sea, siempre hay alguien que le va a coger el teléfono y le va a aconsejar, le va a poder decir cómo arreglar. En mi caso, mi parcela es la de privacy. Es la de privacidad. Uy. Jesús, ¿sí que te oímos? Sí. No. Bueno, parece que no. Sigo con Amparo. Entonces, Amparo, las personas que quieran... Ahora. Me había saltado el teléfono. Tecnología. En mi caso, yo soy el encargado del director del área de compliance y privacy, pero tenemos un despacho en Barcelona que damos servicios a empresas y particulares de cualquier tema. Entonces, también estoy en KCN, en cualquier actividad de las que hacemos, networking, etc. Está mi ficha personal en KCN, puedo contactar todo. Perfecto, Jesús, gracias. Amparo, en tu caso, ¿qué hacemos para contactar contigo? Sí, pues yo estoy físicamente en Valencia, virtualmente en asesorandowork.es. Estoy muy orgullosa de decir que podemos tramitar casi todo a través de la asesoría online. Y eso, pues a través de Instagram también me podéis contactar @asesorando_es. Y como digo, por la página web ahí tenemos un formulario y se pueden poner en contacto perfectamente asesorandowork.es. Pues Amparo, Virginia, Jesús, muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy para hablarnos de un tema tan importante como es el de hacer testamento y de cómo gestionar una herencia. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Monse. Un abrazo. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Compañeros. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Yo recuerdo que os espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.